Rigor, responsabilidad, esfuerzo. Cuando estos son los sustantivos que esculpen el perfil público de un personaje, esperamos encontrar a alguien sólido, sí, pero quizá también un poco áspero. Por eso, sorprende comprobar que una vez que se ha desprendido de su vestimenta política, la roca es más maleable y en las distancias cortas esa persona resulta agradable, cercana e incluso tiene sentido del humor. Aunque ahora tiene tiempo para ir a la huerta o para salsear en la cocina, durante varias décadas no le sobró un minuto. Dicen de él que es una persona muy trabajadora, seria, rigurosa y exigente. Hizo de la banca su profesión, presidió el Parlamento Vasco y lideró la Consejería de Interior en unos años muy tensos. Hoy estamos con una persona tan compacta como el macizo del Gorbea que tan bien conoce, Juan Mari Atutxa Mendiola. Delgado, con una chamarra de cuero que no llevaba nadie. Bueno, ya empezamos. Pudiera ser un apellido, no de aquí, trasplantado aquí, que haya arraigado y que tenga derecho y tenga razones para sentirse tan de aquí como yo. Vosotros habéis amado lo que veíais a diario. Tiene que tener siempre derecho a recibir una herencia. Entonces recibías, ¿qué? Pues ese estilo de ser. Aquí ha habido mucha actividad en esta cama. Y decía, en el trabajo, manos limpios. En la cárcel mucho, sí. Lo mal que lo pasaron, claro. Muy mal, muy mal. Era todo tristeza. Los niños que morían aquí, morían pues de tifus, pero de raquitismo. Raquitismo. O sea, de hambre. Un montón. Y de vez en cuando poner los dedos así y un reglazo. La única vez y última, por supuesto porque fue la única, que he estado de baja. Llevaban hábito blanco y por dentro no llevaban corazón. Hola, Juan Mari. Egunon, hola. Puntual satos. Bai, beti, ohitura da. Ohitura da. Zelan zauz? Zeuve, bai. Ondo, salako paraje ederran gaude, Paraje polita. Juan Mari, te imaginas, además, por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos delante de este caserío? Aquí, precisamente, están, yo diría que incrustadas profundamente las raíces de lo que somos, ese apellido, concretamente Atutxa, mi padre, Antonino, conocido por Antolín, nació aquí. Juan Mari, vamos a emprender un viaje a través de tu apellido, del apellido Atutxa, pero un viaje en el que no vamos a estar solos, vamos a tener compañía, ¿te parece? Ah, perfectamente, sí. Pues venga, vamos. Vale. Y aquí vivía un hermano de mi padre, Severiano. Hola, hola Jesús. Muy buenos días. Jesús. Buenos días, sí, pero tú, A ver. lo que no sé es, ¿qué haces aquí? Quería daos una sorpresa estar aquí dentro. Sí. Sí. A él, sobre todo. A él. Sí, A él para y mí. a ti también. Para mí ha sido sorpresa porque yo he quedado citado contigo aquí, Sí. pero no con este caballero. Jesús Atutxa, Juan Mari Atutxa, hermanos. Atutxa Mendiola, Totorica, Echevarría. Hermanos. Vosotros sí que sois obabakoak. Obacoac. Eso es, porque este es el barrio de Oba. Así es, así es. ¿Cómo se llama el caserío? Arribur. Arriburu. Solíamos venir aquí, San Antolín, San Juan también se celebraba aquí. Y veníamos con el regalo de los haitites, andando por todo ello. Y volver andando otra vez para allí. Aitita y Amama, ¿cómo se llamaban? El de aquí justo y Amama Tomasa. ¿Qué os acordáis? ¿Tenéis recuerdos de Aitita y de Amama? Era un auténtico trabajador, no paraba. Hasta en vísperas de que ya no podía más, aquel sí estaba siempre o partiendo leñas o partiendo esto. El hijo se parecía al padre. Nuestro padre. Sí. Porque no paraba tampoco. ¿Esa cultura del esfuerzo es algo que vosotros habéis mamado desde vuestra tierna Es infancia? que uno siempre tiene que ser, o sea, aunque parezca pobre de solemnidad, tiene que tener siempre derecho a recibir una herencia. Y entonces, como aquí la herencia no era, digamos, de capacidad económica, entonces recibías, ¿qué? Pues ese estilo de ser. Ni se compra ni en el Corte Inglés ni en ningún centro comercial. Eso solamente va por genética. Hasta que me jubilé, ni cogí vacaciones nunca. Nunca. Eso ya sabe Juan Mari. En toda familia ha habido excepciones y yo he salido el vago. Yo he trabajado siempre por mi cuenta y tenía un hermano y tengo que todos los días después de estar en el banco, en buenos puestos, comía en Lemona y venía al trabajo. Trabajaba mucho y no me cobraba nada. Fíjate qué obrero. Soy yo. Porque tú, durante una época, fuiste su jefe. ¿Qué tal? Claro, ¿Qué tal oficial era él? Hombre, de categoría. Categoría. ¿Cuándo empiezas tú a trabajar de peón para tu hermano?
Pues yo empiezo con 16 años aproximadamente. Él tenía obras en el entorno. Entonces por la mañana de 8 a 12 normalmente trabajaba de peón con ellos, ahí. Él me pagaba un dinerillo y con ese dinerillo yo pagaba la academia. Después ya, más adelante, cuando yo ya empecé a trabajar, y bueno, es más, incluso hasta después de casado, pues yo pretendía por lo menos corresponder con ese esfuerzo que él había hecho. Me dijo uno, estábamos echando hormigón en la casa de aquella de Badiola, y me dice uno, oye, Atucha, ¿le he visto a tu hermano que le has andado echando hormigón? Se me ha caído la cara de vergüenza. Pues, hoy hemos hecho un asunto importante con él en el banco y le veo echando hormigón hoy. ¿Quién es tu hermano para ti? Pues un segundo padre. En joven, ¿eh? En joven, ¿eh? El padre me trataba muy bien y el hermano me trataba estupendamente, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta decir la verdad. ¿Y para ti quién es Jesús? Para mí, mi aita personificado. Se parece además a él, físicamente. Incluso en tamaño. Yo creo que no ha crecido precisamente por querer parecerse a su padre. Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos hermanos sois vosotros? 3 varones y una chica. Del mayor a mí había 10 años de diferencia. Como en todas las familias, yo creo que los mayores son los que se llevan más coscorrones. Era un niño humilde, muy estudioso, muy buen chico, muy buen chico. Cuando empezó por ahí en busca de las chicas y tal por ahí, ya era un poco vanagarre. ¿La vuestra fue una casa humilde? Sí, una casa humilde, pero de un caserío además que era imposible subsistir de lo que el propio caserío pudiera producir. Las posibilidades de explotación agrícola que ofrecía ese caserío eran tan pocas que ante lo precario de la situación, a la aita de Juan Mari no le quedó más remedio que enrolarse en los astilleros Euskalduna. ¿A qué hora se levantaría vuestro padre para ir a trabajar a Euskalduna? De aquí hasta Dima iban a pie, ahí cogían el autobús en el Itoki, iban hasta Iurre, cogían el tranvía a Lemona, en Lemona el tren, iban allá. Entonces calculo yo que tendrían que salir sobre las 4:30, una cosa de estas aquí, a pie, para ir a trabajar a las 8 en el Euskalduna. Y a la noche otra vez a casa andando. Después de retorno, el mismo horario, el mismo tiempo necesitaban para retornar al caserío. ¿Tu padre sufrió un accidente laboral? Sí, un accidente laboral, lo pillaron allá entre 2 vagonetas, o una grúa o una vagoneta, le dieron la incapacidad para trabajos que de ninguna manera le impidió seguir trabajando pues de sol a sol. Iba por ahí a prestar servicio, es decir, tanto de jardinero como de otras cuestiones, en otras casas del pueblo para conseguir el sustento para la familia. ¿Y murió longevo? Con 94 años. Yo creo que hasta un año antes aproximadamente de morir seguía trabajando. Cuando segaba hierba, el hombre no se veía, además era pequeño, se veía una carga grande de hierba que se movía para arriba. Y tal. Ese era Antolín. Ese era. Así. ¿Y es la perspectiva de la foto o vuestra madre era un pedazo de mujer? Era más alta que mi padre, sí. Y murió bastante joven. Mi madre murió con 57 años, el año 63. ¿Qué creéis que habéis heredado de vuestra madre? ¿Y qué de vuestro padre? De ambos, honestidad. Mi padre tenía dificultades para hablar castellano y decía, en el trabajo, manos limpios, decía. No te metas en profundidades por ahí que vayas a sacar, digamos, tus manos sucias después. El hermano mayor fue a Américas y al marchar recuerdo perfectamente cómo le dijo en casa del caserío, ya vas a Américas y si no te encuentras bien, las manos limpias y pides dinero a casa para que vengas otra vez a casa. Eso no se me olvida nunca. La vida va tan rápida que no hay tiempo para volver a nuestros orígenes. Por eso trajimos a Juan Mari al caserío paterno. Llevaba décadas sin atravesar este umbral. ¿Hacía mucho que no entrabas aquí? Pues la verdad es que yo creo que era la friolera de unos 60 años que no había entrado. ¿Me estás diciendo en serio? No sé por qué, pero la verdad es que hoy una sensación que emociona, que me trae recuerdos de mis ancestros, de mis aitites, de mi padre, que nació aquí. Yo creo que identifico cada uno de los rincones de aquella época de chaval que yo venía por aquí. ¡Qué bien! Nos alegra haberte dado la llave que abre la caja de todas esas imágenes y sensaciones. Tus abuelos paternos los localizamos aquí, en este barrio de Oba, en Dima. ¿Y los abuelos maternos de dónde son? Pues a cortísima distancia de aquí, en el mismo barrio de Oba, caserío Zubero. Necesito, Juan Mari, los 8 primeros apellidos para empezar esta investigación. Le voy a llamar a Juanma, que es el jefe de nuestro
equipo de historiadores para que vaya rastreando. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, entonces no sé si llegaré a los 8 o a los 7. Hasta donde llegues. Juanma, hola, estoy con Juan Mari Atutxa y me va a decir ahora mismo los 8 apellidos. Atutxa, Mendiola, Totorica, Echevarría, Abasolo, Petralanda, Barrenechea. Creo que he llegado a los 7. Esos son 7, tienes 7 apuntados. Sí. Venga, pues tienes ya deberes para adivinar ese 8º apellido de Juan Mari Atutxa. Eskerrik asko, gero arte. ¿Crees que tu familia se va a mover mucho de este entorno? Yo creo que no. Por lo menos por lo que yo conozco, no. Teniendo unos apellidos cuyas raíces están caladas aquí, uno se siente verdaderamente identificado con unos sentimientos y con querencia a un pueblo con el cual me siento hasta la muerte unido como carne y uña. Pudiera ser un apellido no de aquí, trasplantado aquí, que haya arraigado y que tenga derecho y tenga razones para sentirse tan de aquí como yo. Pero es que lo mío además es que las raíces de mis apellidos están aquí. Para Juan Mari, el lugar del que procede forma parte de su ADN, es algo orgánico, aunque en este lugar la vida no era nada fácil. Bueno, mi madre fue a trabajar a Villaro, a Areaza, a servir a una casa de un ciudadano que se llamaba Leonardo Zuluaga, le llamaban el americano porque él había hecho las Américas. Después se casaron en un caserío que entre ambos dos, pues con muchos esfuerzos, sin duda alguna, compraron, se quedaron en Villaro, en Larragán. Juan Mari, nos has hablado mucho de tu padre, pero ¿qué podemos saber de tu madre? Yo creo que era una persona excesivamente buena. Así como mi padre era mucho más riguroso, mi madre era un pedazo de pan. Y además, excesivamente cariñosa con el chiquitín de la casa, que era yo. Y yo exploté un poco ese cariño especial que mi amachu tenía para conmigo. Y bueno, me marché a la mili el año 63, sabiendo que mi madre, su vida iba a ser muy corta, padecía leucemia. Me fui a la mili, volví al funeral de mi madre. Tú naciste un domingo y plácidamente en la cama de tu madre, muy cómodo. Yo nací un domingo, el 18 de mayo de 1941, y nací en la cama de mis padres. Posiblemente, eso nunca se lo pregunté, pero posiblemente en el mismo lecho donde fui encargado. Bueno, desde ahí, mi vida pues ha sido como la de todos los demás, con grandes satisfacciones y con muchos esfuerzos. A mis hijos, en este momento también siempre les digo, leña, caña, venga, que merece la pena, que no te vas a arrepentir. Seguro que esas enseñanzas forman parte de su filosofía de vida. Juan Mari, yo he tenido siempre una curiosidad, y si quieres me la cuentas, si quieres no, ¿dónde pierdes este dedo? Pues tenía un camión de leña que me habían descargado. Había montado una sierra circular con un motor de una hormigonera, un motor de gasolina, y empecé a cortar como un loco. Ya me está dando de entera ya. Y entonces, bueno, me pilló. Yo cuando hacía así, veía que la punta no se movía y dije, bueno, aquí me parece que poca cosa va a quedar. La única vez y última, por supuesto porque fue la única, que he estado de baja. Vamos a recorrer ahora, de la mano de Alberto Santana, los caseríos que han habitado los Atutxa, a ver con qué curiosidades históricas nos ilustra. Arriburu de Oba, de Dima, es un caserío viejo. Igual no es muy antiguo, pero viejo sí. Sobre todo porque no se ha cambiado nada desde que vosotros salisteis y desde mucho tiempo antes. Es verdad que es uno de los caseríos más antiguos, fundacionales del barrio de Oba. Tiene, por lo menos, en lo que vemos aquí, en las vigas viejas que tiene 500 años de antigüedad. Porque este caserío es que no ha cambiado, está congelado en el tiempo. Pues esto es algo a venerar, más que aplaudir, hay que hacerle la reverencia, es un mérito tremendo. Es muy difícil vivir en el siglo XXI en condiciones de un caserío que está intacto desde el siglo XIX. Se conserva la cama en la que fueron concebidos casi todos tus antepasados. Se conserva en el mismo sitio, en la habitación principal. Es una cosa extraordinaria. ¿Podemos ver esa habitación de la que estás hablando? Claro, sí. Venga. Es la primera de aquí. Sí. Esta es la habitación matrimonial, este es el templo de la familia. Seguro que viene de
de la dote de una de las mujeres que casó a Arriburu y la trajo en el carro, en una gran boda vasca. Es una cama del siglo XIX y en esta cama yo creo que se han procreado y encargado hasta 4 generaciones de tus antepasados. 4 generaciones. Aquí ha habido mucha actividad en esta cama. ¿Y por qué la diferencia? Aquí hay 2 molduras y al otro lado no. Porque las camas de los caseríos vascos no se miran ni desde el cabecero ni desde el piecero, sino desde este lateral. Esto es delante. Tanto la estructura de madera como las mudas y la ropa de cama, la colcha, el edredón, las sábanas, solo se adornaban en la parte que se veía bien. Yo recuerdo que en nuestros caseríos, por lo menos, la parte delantera, esta, la que no va contra la pared, se llamaba aurradea. Aurradea, exactamente. Aurradea. Esta es la delantera de la cama. Sí, la delantera, aurradea. Exactamente. Sí. Cama principal, habitación principal, pared con la cocina, para estar calentito. Es la más cálida, sí. Vamos a salir del caserío en el que nació el padre de Juan Mari para seguir recorriendo algunos de los lugares clave para los Atutxa en este barrio de Oba. Vamos a la hoy ermita y antes iglesia parroquial de San Juan de Oba. Los habitantes de Oba inicialmente vivían, se enterraban, se casaban, se bautizaban en la iglesia de San Juan. Vamos a la bolera. El bolatoqui de San Juan de Oba, el único entretenimiento de la gente del barrio. Claro. Eso y quererse mucho. Yo creo que es un poco arrogante pretender que tú eres arratiano, porque es demasiado grande. Incluso ser de Dima, tener orígenes de Dima, también demasiado. Te queda demasiado grande. Los Atutxas sois de Oba y nada más que de Oba. Habéis sido ligones perezosos. Nunca ligabais con ninguna chica que estuviera a más de 100 metros de la ventana del caserío. Porque las de Oba eran las mejores. Sin duda, las de Oba merecían y no había que recorrer el mundo ni buscar. Hasta la generación de Tuaita no se han movido de aquí. Es que no se han movido nada, pero en 100 metros. Y todos tus apellidos son los nombres de cada uno de los caseríos en los que los Atutxa han ido picoteando en el pasado. Tus raíces aquí son tan profundas que llegan, pues posiblemente hasta los antepasados de hace 1000 años que están enterrados dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, posiblemente. Seguro. Nunca se han movido. ¿Tú crees que habrá enterramientos aquí? Con toda certeza. Si me ha puesto lo que sea, seguro que sí. Sois el mejor ejemplo, yo creo, que del teorema de ese gran doctor, profundo conocedor de la mente del ser humano, que era el doctor Aníbal Lecter, el del silencio de los corderos, que decía que uno desea, uno codicia y ama lo que ve todos los días. Vosotros habéis amado lo que veíais a diario. Las mujeres a las que veíais a diario aquí mismo, en el bolatoqui de San Juan, han sido las mujeres con las que se han desposado y con las que han tenido hijos. Con mucha fidelidad, por otra parte. No salían de Oba ni siquiera para engañar. ¿Era por fidelidad o porque eran vagos? Pues yo creo que le satisfacía, como ha dicho Olga, perfectamente las chicas más bajas. Eso seguro. Sigamos con nuestro paseo por Oba. Mira, Arriburu fue vuestra casa, la casa de los Atutxa, de tu rama de los Atutxa, durante el siglo XIX. 19, sí. En el siglo XVIII, vuestra casa fue Iturrioz. Fue Iturrioz. Alberto, en estas laderas tan escarpadas, ¿a qué se dedicaba esta gente? ¿Qué plantaba o qué? Pues plantaba poco, porque estas no son buenas para la agricultura. No. Hierba para el ganado, un poco de huerta, maíz y poco más. Aquí han tenido otras formas de vida. Los de Oba han sido ganaderos, sobre todo, y sobre todo en los últimos siglos, han sido canteros y han sacado mucha leña del monte para las ferrerías y demás. Yo recuerdo que mi tío era también carbonero aquí. Carbonero, ¿ves? Carbonero. Exactamente, es que eso es lo que han sido. Sí. Ese es el origen del asentamiento y de que se hayan mantenido tanto tiempo. Desde luego, el barrio de Oba es un buen ejemplo de los baserritarras que han vivido más de lo que les ha dado el monte que de la labranza. Aquí se asentó una Atutxa que no había nacido aquí, sino que venían del caserío Atutxa Goicoa, del caserío Atutxa Goicoa, que es un caserío que ha estado en pie hasta hace 5 años. En este caserío, en Atutxa Goicoa, es donde se puede rastrear los orígenes prácticamente de todos los Atutxa del mundo. Este caserío, en su fundación, puede tener hasta más de 1000 años. Este es vuestro lugar en el mundo. O sea que los Atutxas hicieron bueno, digamos, aquello que cantaba Iparraguirre, Emonda Zabalsasu. Emonda Zabalsasu, regaron el mundo de buenos Atutxas, claro. Saliendo de una casita chiquita en la punta más alta y más remota de Lima. Emonda Zabalsasu, munduan frutua.
En este recorrido por los caseríos de los Atutxa estábamos seguros de encontrar al personaje anónimo de este capítulo y lo hallamos en el baserri Iturriotz. Atutxaren bat bizi da hemen? Bai. Hola. Hola. Zelan deko izena? José Luis Atutxa. O sea, Atutxa birriten. Birriten. Este es más Atutxa todavía que tú. Doble. El doble de Atutxa. José Luis, tú has vivido toda tu vida aquí, tus padres aquí, Sí. tus abuelos aquí. Sí. Mantiene, digamos, la trayectoria. Se ha mantenido aquí. Se ha mantenido aquí. Clavado. Sí. ¿Puedes saber si sois parientes o Bueno, podemos ser parientes antiguos. Lejanos. en alguna generación, Alberto? Lo son con toda certeza. Es más, su pariente común es el que hizo esta casa en 1830. La piedra esta, ¿no? Antonio de Atutxa, el que dice que reedificó la casa de Iturriotz. Ese es el antepasado común entre ellos. El antepasado que les une. Sí, seguro. Hace 200 y pico años ya. José Luis, ¿tú le conocías a Juan María Atutxa? Sí, a Juan Mario le conozco yo desde chaval. Desde crío. Sí, hombre. De invitado por Santolines. Exactamente. Santolines, Santolines. Echábamos unas buenas carreras por ahí, Hombre. jugando a bolos. Desde los 18 años he sido pastor. ¿Tenía rebaño grande? Sí, 130, sí. Lo más que he tenido 130, sí. Eso no se pregunta nunca a un pastor, ¿eh? ¿Nunca? Sí, pero dicen que el pastor dice mentira, pero no. No. Hay pastores y pastores. Hombre. Sí, de aquí salía a las mañanas y subía allí. ¿Dónde está la peña aquella? Arriba, del todo. Sí. Allí. Ordeñar las ovejas allí, coger al hombro las cacharras y venir aquí. Y a la tarde otra vez. O sea que José Luis, hoy badakizu parientiek zariela. Hombre. Niretzako posa. Hombre, no chaco voy. Hombre. Hori. Hombre. Yo vine en el tranvía de Areaza y pues tuve que tomar el tren. ¿Qué ocurrió en el tranvía de Arratia que marcó la vida de Juan Mari? Descendemos ya de las alturas del barrio de Oba hasta el valle para trasladarnos a los años de colegio de Juan Mari en Areaza. Esos años en que se empiezan a construir las amistades que duran toda la vida. ¿Erais chavales formales o de los de hacer muchas trastadas? En clase bastante formales. Luego fuera de clase, pues bueno, cada uno... Juan Mari, por ejemplo, pues era un poco revoltoso. Había que tocar aquí, allí. En la clase era aplicado, ¿eh? Lo que hoy es el ayuntamiento, antes eran las escuelas nacionales. La parte superior, ahí, de la mitad para allá, era la Escuela Nacional de Chicos. Ahí estábamos todas las edades de chicos. Y de la mitad para acá, la Escuela Nacional de Chicas. Algo parecido ocurría en la iglesia también, ¿no? Es decir, las mujeres a un lado y los hombres a otro lado. Empezar la escuela empezamos allí, con las monjas. Sí, las hermanas de la caridad. Aquí pasamos, me parece que tenemos... 10 años. 11 años. 11 años. 10, Sí. 11 años. Si cerrarais los ojos, ¿os acordaríais de cómo era la clase? Sí, la clase era totalmente diáfana. Es decir, o sea, era un habitáculo, un crucifijo en la pared, los pupitres de madera clásicos, 2 asientos cada pupitre, y entonces con el tintero, porque se escribía con la plumilla, y limpiabas la plumilla después y la dejabas allá. De vez en cuando caía un borrón que te ponía todo hecho un cisco. A empezar otra vez. A empezar otra vez, claro. En aquel entonces, pues lo que teníamos era de críos la cartilla y luego el catón. Y a partir de ahí la enciclopedia. Y toma candela. Conservar tesoros como este blog de dibujo del propio Atutxa es todo un lujo, porque pasando estas páginas viajamos directamente al imaginario de un Juan Mari de 10 años. Ahí, y en esa época, no podía faltar ni una cruz ni una bandera rojigualda. Yo nunca canté el Cara al Sol porque nadie me lo pidió ni me lo impuso. No. Esa es una circunstancia Que vosotros por la aquí no que habéis nosotros vivido. no tuvimos que atravesar. ¿Y teníais mucha religión? Y lógicamente teníamos que aprendernos el catecismo, claro. Bueno, a rezar, el Padre Nuestro, los glorias, los rosarios, todo. Y de vez en cuando poner los dedos así y un reglazo. ¿Os caía muchos? Hombre, claro, pues sí, y un coscorrón y tal, claro. Eso en este momento es impensable. Bueno, aquí todos los maestros estarían denunciados en este momento, estarían sentados en el banquillo todos. Por maltrato posiblemente, ¿no? Hemos pasado del blanco al negro sin detenernos un solo instante en el gris. Para constatar el enorme cambio que sufrió la educación en el paso de la República a la dictadura, tenemos la ayuda del historiador Iñaki Goyo Gana. Es un cambio radical.
de una escuela laica a una escuela nacional católica, donde la unidad de España, la grandeza de España, el imperio y todo eso unido, amalgamado por una idea del catolicismo lo más cerrado que se podía uno imaginar. Ni siquiera son los mismos los profesores, los maestros republicanos y las maestras fueron uno de los colectivos más represaliados. Los que no fueron fusilados lo metieron en la cárcel y los que no fueron a la cárcel simplemente los expulsaron. Tuvieron que demostrar que estaban con el nuevo régimen para volver a entrar. Estamos en una escuela de doctrina, por así decirlo. Sí, sí, sí. Eso se ve en las mismas clases. El crucifijo, la foto de Franco, la foto de José Antonio, el mapa de España, eso no está ahí por casualidad. Yo creo que el propio clero que venía a impartir clases de religión, es decir, a meterte el catecismo, metía siempre la cuña de lo que tenía que ser, lógicamente, la reverencia a aquel que teníamos enfrente, enmarcado en el aula escolar. Había que ir a misa todos los domingos. Pues, y fiestas de guardar, eso, que se decía, ¿no? Exactamente. Y los contenidos pues también diferenciados. Unos iban dirigidos a ciertos oficios o carreras y las chicas pues para lo que se suponía que valían, ¿no? Para mantener una familia, para llevar la casa adelante. Y del euskera ni hablamos. Con el franquismo eso, bueno, era impensable. Hasta los años 60 no hubieron las primeras icastolas. Si los chavales hablaban euskera en clase, bueno, pues generalmente tenían castigo. Tenían que hablar en el patio. A Juan Mari el espíritu de superación le invadió bien pronto. No quería pasar la vida trabajando de peón ni de labrador, así que dio el salto a Bilbao. Allí, en la Academia Almi, completó su formación como administrativo, lo que le facilitó la entrada a la banca, una larga etapa de su vida profesional. Era una entidad todavía pues, que acababa de empezar y entonces tenías que vender la imagen de una caja segura, tenías que hacer un doble esfuerzo para sacar aquello adelante y entonces, bueno, pues poder hoy seguir saludando a aquella gente que confió en su momento y que nunca la engañamos. Era un auténtico puerta a puerta, ibais al Baserri, a la casa a tocar el timbre para que confiaran en vosotros, los ahorros. Efectivamente. Y luego el dinero se llevaba no en un furgón blindado, sino en el coche de cada uno. Yo tenía un 600 en aquel entonces, con aquel me movía y allá iba la recaudación de las cooperativas, pero con toda tranquilidad. Me acuerdo un víspera de Reyes, que sería por el año 81, con otro compañero a la tarde, vinimos a traer el dinero, el excedente que teníamos y traíamos alrededor de 4 millones de pesetas, que en aquel entonces era muchísimo dinero. ¿Era una persona estricta? Sí, tenía que ser también exigente porque nosotros éramos jóvenes. Sí hay gente que reconoce que yo apretaba mucho las tuercas, pero todavía todos me hablan. Y algunos de ellos además suelen decir, mira, después de haber pasado aquello, lo siguiente en otra entidad era ya sencillo. La relación que teníamos de amistad, pues siempre la tuvimos y la hemos mantenido. Hacíamos salidas al monte, hacíamos nuestras juergas. El trabajo es trabajo. Y una vez acabado el trabajo, todos somos iguales, no hay jerarquía de ningún tipo, hay que disfrutar, pero a la mañana siguiente, a la hora puntual. Para Juan Mari, si la hora de entrada en la oficina era a las 8, para las 8 ya había hecho un montón de tareas. Yo desde luego he disfrutado con muchísimas cosas en mi vida, pero con una de la que más he disfrutado ha sido el trabajo. Yo he disfrutado trabajando, pero enormemente, pero como un chiquillo. Este viaje por los apellidos de Juan Mari Atutxa arrancaba en el barrio de Oba, en Dima, con paradas en Areaza y Bilbao. Ahora nos detenemos en Lemoa. Esta es la huerta a la que dedica gran parte de su tiempo libre Juan Mari. Está pegada a su casa de Lemoa, donde vive con Begoña, su compañera de viaje. Parece que los dos tienen mucho apego a su tierra natal porque apenas se han alejado de ella. Juan Mari, tú de Ariatza, Begoña de Bedia y viviendo en Lemoa. Vale. Si no es indiscreción, ¿cuántos años lleváis juntos? Casados 48. 48 casados, sí. De novios formales hasta después de la mili. Yo iba a la Academia Almi en la Plaza del Ensanche, al primer piso, y en la planta baja estaba L'Oreal, concretamente donde iba Begoña, a hacer cursos de peluquería. Yo vine en el tranvía de Areaza y pues, tuve que tomar el tren,
Y ahí me encontré con ella y 2 o 3 amigas que iban para Bilbao. Ahí empezamos a charlar y ahí empezó la cosilla. Pero eso con 19 años y tal. Luego ahí hubo un lapsus y tal. De la mili y todo el lapsus esto. fue la mili. Sí, la mili. Y en la mili hubo novia, otra novia. Bueno, no sé. Una amiga. Y entonces, claro, bueno, es que tampoco iba a estar yo solo allí en Melilla. Eso pues. Necesitaba alguien con quien hablar. Ya. Pero luego ya cuando retorné ya después de haber cumplido con ese servicio patrio, ¿verdad? Entonces ya retomamos el asunto y hasta hoy. ¿Por qué te fijas tú en Juan Mari? Cuando tenía 19 y estaba Cuando tenía 19 al tren. No, porque entonces tenía pelo. Ah, bueno, sería eso. Delgado. Bueno, Sí. con una chamarra de cuero que no llevaba nadie. Bueno, ya empezamos. ¿Te das cuenta? Cosas de críos, ¿no? Por donde tocaba la banda en Arratia, pues íbamos. Claro. A ver si bajaba a pedirme baile. ¿Y? ¿Te pedía baile? No siempre, no. No. Hombre, Y cuando se arrancó a bailar, ¿qué No tal? sabía bailar, que eso también me influye. Hombre, ¿cómo te iba a pedir baile si no sabía? Esa novieta de la mili no debió de dejarle mucha Resto. huella, porque incluso los compañeros de la mili no se acuerdan de esa novieta, se acuerdan de ti. Sitúate. Una cena en la cartería, Es de 2 Menéndez. botellas de vino, una botellina de coñac, cánticos a las 2 de la mañana, llamada a la puerta, a sus órdenes, mi capitán. ¿Quiere un trago? Nos ponemos allí los 3 tambaleándonos, tú caes sobre un ciruelo, rasponazo en la frente, te echan mercromina por toda la cara menos en la herida. Vamos, un cromo, un abrazo muy grande, un beso para Begoña. Va guapo que está. Quiero que hagamos un pequeño paréntesis con el tranvía de Arratia. ¿Qué frecuencia tenía ese tranvía? ¿Qué horarios tenía? Yo creo que la frecuencia podría ser de hora en hora. De Arratia solía bajar muchísima gente a trabajar a Basauri, a la Baskonia. Y a veces lo tenían que empujar al tranvía. Sí, echando arena a la vía para que no patinaran las ruedas, etcétera, etcétera. Y llegabas tarde, si tus compañeros te veían que tú venías detrás del tranvía corriendo, tiraban de una cuerda y tirábamos de una cuerda y sacábamos el trole. Y el tranvía paraba. El tranvía era el único medio de transporte que teníamos nosotros en su momento. Porque entonces coches tenía muy poca gente. ¿Cómo son las cosas? De esperar juntos el tranvía a darse cuenta de que compartían el mismo modo de ver la vida e incluso la misma ideología política. Sí. Eso sí. Sí. Ahí no había nunca ninguna duda. Begoña, en tu casa se vive también de alguna forma la política, ¿no? Se ha vivido mucho, sí. Yo me quedo muy grabado, aparte de todo lo que escuchaba en casa, unas notas de mi aitite, del padre de mi madre, en el momento en que le llevaron detenido. Mi madre fue a la huerta, porque estaba en la huerta de mi aitite, a decirle que la Guardia Civil estaba esperando para llevarle. Lo que no sabía mi madre es que a ella también le iban a llevar, y le llevaron a los 2. Sí. ¿Y por qué le llevan? Pues mi aitite, pues por nacionalista. Había sido también alcalde, y luego pues trabajaba por la causa, como se suele decir, y mi madre igual. Mi padre había sido ertzaina, gudari de la compañía Arratia. ¿Le iban preso a dónde? A Puerto Santa María. Primero a la Rínaga, yo creo que por la Rínaga pasaban todos primero. A Puerto Santa María, sí. ¿Y tu madre? Y mi madre de la Rínaga a la Saturrarán. Le acusan de rebelión. De auxilio a la rebelión. ¿Qué rebelión? Pues colaboraría con la organización de Emakume Abertzale Baza. Se dedicaban a ayudar a los que estaban, pues a los familiares de los que estaban en guerra, o 1000 cosas, a los necesitados, a cantidad de cosas de esas. Y ella, por lo que decía, era la banderada. Yo me imagino que sería de la de Arratia, que solía ir a Bilbao o a las manifestaciones. ¿Qué edad tenía tu madre? Con 21 ya le liberaron porque le condenaron a 6 años, pero lo llevarían con 18. Sí, pues estuvo 3. 3 años estuvo. Sí. Menos 11 días. Sí. ¿Tu madre hablaba de la cárcel mucho? Sí. Lo mal que lo pasaron, claro. Muy mal, muy mal. Era todo tristeza. Yo agradezco que me hayan contado, porque sí vives, interiorizas mucho además. La parte de las monjas le daba mucha vergüenza. Pues sí, porque la iglesia, y ver cómo funcionaban allí. Eso le daba mucha vergüenza y ahí no quería entrar. Sí. ¿Porque tu madre era católica? Sí, claro. ¿Tú crees que guardó odio por aquella etapa que vivió en Saturrarán? De hecho, no hace tantos años, vino de misa y me dice, uy, me ha pasado terrible. ¿Qué te ha pasado? Pues una de las que me denunció, le he tenido al lado para dar la mano. ¿Y qué has hecho? Y pues le he dado, pues has hecho bien. Porque son personas concretas las que te denuncian, ¿no?
no habiendo hecho nada además. La de la madre de Begoña fue una historia terrible, como la que vivieron miles de presas en la cárcel de Saturrarán. Arantza Ugarte y Xavier Basterrechea conocen cada detalle de lo que ocurrió en aquella prisión. Fue una de las cárceles potentes del Estado, porque aquí trajeron a mujeres de todos los sitios. Las primeras mujeres que llegaron fueron las asturianas, vascas, y luego ya empezaron a traer gente de Galicia, de Extremadura, de Andalucía. 4 años que estuvo esto funcionando, unas 4.500 mujeres pasaron por aquí. Aparte los niños, que fueron un montón también. Sí. En un 5x7, 35 metros cuadrados. Ahí metían 200 mujeres. No había ni mobiliario, no había nada. O sea que las presas estaban en el suelo. En el suelo, en el suelo, con una manta. Tú tenías tus 45 centímetros ahí para sentarte, dormir y vivir. Para 200 mujeres tenían un váter y un lavabo y tenían que estar lavadas y vestidas y con las necesidades terminadas, preparadas en fila, formadas, para que les dieran el desayuno. Comes el desayuno, te sientas y ahí hasta el mediodía, 12, 12 y media, que es cuando te daban la comida. Todas mencionan lentejas con bichos. La vigilancia de esta cárcel de mujeres estaba a cargo de unas monjas que, menos caritativas, pudieron ser de todo, ¿no? Sí, mercedarias de la caridad. Llevaban hábito blanco y por dentro no llevaban corazón, llevaban mucha mala leche. Una de las presas recordaba que a la superiora, la más cruel de las monjas que las vigilaban, la llamaban la Pantera Blanca, María Aránzazu Vélez de Mendizábal. Su misión era mantener el orden. Y por lo que contaba Carmiña, aquellas mujeres nos tenían miedo. Tenían tanto miedo que no nos dejaban ni arrimarnos a ellas. Con 16 años, ¿qué les íbamos a hacer a las monjas? Entonces nos mantenían a una distancia y a la menor hablar entre compañeras, bajar sin los cubiertos a comer, cualquier cosa era motivo para una sanción, para un castigo. Una sanción. Y si encima les contestabas o hacías cualquier cosa, directamente al calabozo. Y el calabozo estaba a ras del río y según iba subiendo el río, iba subiendo la marea. Entonces, los pies siempre estaban mojados, con las mareas vivas, pues el agua le llegaba al cuello. Y no solamente era eso, las muertas, las difuntas, las introducían allá. Encima que estás con humedad, mojada, con un muerto al lado. Si había una chica joven, esa era, lo tenían en el ojo las monjas, porque había monjas lesbianas. Y claro, las monjas lesbianas hacían uso de las mujeres para su placer sexual. Estamos hablando de una cárcel de mujeres, pero es una cárcel en la que hay muchos niños. Y se traía leche, sí. Pero las monjas cogían esa leche y lo vendían en extraperlo. Los niños que morían aquí, morían pues de tifus, pero de raquitismo. Raquitismo. O sea, de hambre. Un montón. Y el raquitismo es hambre. Carmen Riera se le murió su hija Aurora aquí en la cárcel y decía, se me murió en la cárcel, pero se me murió de hambre porque yo no le podía dar de comer. Cuando ella estaba velando a la niña, fueron las monjas con unas flores y les dijo, ¿cómo que venís aquí con las flores? ¡Fuera! Mejor si me hubierais traído un poco de leche. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Capítulos tan vergonzosos como este los protagonizaron muchísimas mujeres sin saber por qué. En la inmensa mayoría de los casos no habían cometido delito alguno. ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! ¡No, por favor, no! ¡Sacadla de aquí, por favor, sacadla de aquí! ¡No, por favor! ¿Celda de castigo? Insensible. ¿No ves que acaba de perder a su hija?
le condenan a pena de cárcel por incitación a la rebelión. Y bueno, aquí pues eso, la orden se toma en diciembre del 37, pero entra en la cárcel en enero del 38, aquí en la cárcel de mujeres de Saturrarán. Incitación a la rebelión. ¿Esto era un cargo un poco generalizado en las mujeres que traen aquí a la cárcel? Sí, general. Todo lo que no sea España una, grande y libre, eso es una rebelión para ellos. Eliminar todo elemento subversivo, ¿no? Claro. ¿Y a vosotras de qué os acusan? No lo sé. Mi marido era republicano. Y yo, pues, maestra. Maestra, claro. Fue una cárcel de disciplina machacante horrible, de 167 muertos. 167 muertos, que eso es terrible. ¿Qué queda de eso? ¿Qué queda de eso? ¿Alguna pared? Los tamarindos de 1865 y nada más. Por suerte, para mantener viva la memoria de lo que ocurrió aquí, tenemos las voces de personas como Begoña, que jamás olvidó la historia de su madre, Gregoria. Tu padre logra salir de la cárcel, tu madre logra salir viva de Saturrarán y luego con el tiempo se casan. Se casan, sí. Y de viaje de novio por la vía del tren a Bedia, de criaos. Y con el tiempo sale una ley que dice que bueno, toda aquella mujer que ha sufrido 3 años de cárcel en Saturrarán tiene derecho a cobrar 1 millón de pesetas. Pero no estuvo 3 años, estuvo 3 años menos 11 días. Mi suegro, el padre de Begoña, ya cobró, se cobró el millón, sí. Y entonces a mi suegra decía, mamá, esto lo podemos arreglar pitando. Yo estaba en interior además y ella decía, bueno, pues tendrá alguna influencia por ahí. Mira, son 11 días, ya hablo yo y tú te vas a Basauri. ¿A la cárcel? Sí, para cumplir 11 días. Sí. Se puso seria, Se ponía seria. No me dirás. Vaya, yo iba a cobrar con eso, vas a cobrar 1 millón. Pero ¿cómo me dices eso? Y tal, bueno, vamos a ver, vamos a suavizar el asunto. Lo haremos en 2 tandas. Tú vas y estás 5 días, la primera, y dentro de 3 meses que te lleven otros 6 días y vas a cobrar el millón. Y entonces Begoña me decía de vez en cuando, no le digas que te está creyendo, que no va a dormir. Juan Mari, nosotros te recogimos con 7 apellidos y te devolvemos con 8. No todos fueron aciertos, no. O sea que en 450 años, casi 500 años, os habéis movido 1,5 kilómetros. Merecía la pena luchar por las ideas y los valores que uno quería defender, aun cuando pudiera estar en riesgo la vida. Y tienen una recua de hijos. María Antonia, de 15 años, Pedro Antonio, de 13 años, Francisco Antonio, de 11 añños, Juan Antonio, de 8 años. Nos poníamos en torno a la mesa, de niño yo lo he hecho, y entonces en el centro, en la gandalla o el masquillo. Allá nos estuvieron ensayando el cara al sol. Y es muy probable que en algunos de esos huecos haya habido otro, porque hay una mortalidad infantil muy alta. Es un mercenario, sí. Es decir, es una persona que va a la guerra por dinero, claro, sin más. Valores para el trabajo, eso sí, y luego pues los valores familiares, eso sobre todo. Porque esto es enorme. Juan Mari, y en tu caso, el primer paso político que das puede ser una misa de José Antonio Aguirre. Ya me acordé. Yo fui de Villaro a pie a misa de Artea. Mientras estábamos en misa, entraban en fila falangistas con brazaletes y entonces cuando acabó la ceremonia nos cogieron, nos hicieron el pasillo y nos llevaron a la plaza. Allá nos estuvieron ensayando el cara al sol. Eso sí es cierto, es la única vez que he ensayado el cara al sol y no me lo aprendí. Y ese es uno de los detalles que para mí quedan como imborrables, eso del año 60. Uno ni soñaba en, digamos, en ostentar otra serie de responsabilidades después. Sí, porque te voy a enseñar aquí una lista del Partido Nacionalista Vasco, una candidatura al Parlamento, que estás aquí en... Los jóvenes de Euskadi. Y no en los primeros puestos. El número 15 creo que era yo, sí. Entras discreto y terminas presidiéndolo. Bueno, eso más adelante. Juan Mari Atutxa ha ocupado puestos relevantes en la política vasca, desde teniente alcalde en Lemoa a diputado foral de Agricultura, consejero de Interior o presidente del Parlamento. Quedan un par de cosas. Una, mirarse hacia adentro y ver mi propia conciencia y me siento tranquilo. No todos fueron aciertos, no.
Pero incluso dentro de esos desaciertos, no ha habido jamás de los jamases, y eso lo puedo jurar, ninguna voluntad de ir contra nadie. Y segunda, tan importante como lo anterior, tener la gran suerte de que en nosotros, ni en Begoña, ni en mí, ni en la familia, ha germinado la semilla del odio. Nosotros no odiamos, no olvidamos. Begoña, ¿cuántas veces le pediste a tu marido, déjalo? No, nunca. ¿Renunciar? No. No, nuestra cabeza no es pasó ningún nunca ejemplo el renunciar, ¿no? Lo que duele, que uno de los que colaboró era vecino, fue el que andaba con el pañuelo. ¿Quién era el que solía andar con el pañuelo desde el hospital? Sí. Avisando con un pañuelo cuando pasaba el coche, para que explotara el coche que estaba puesto en la entrada de la autopista. Yo se jugaba al futbito con mi hijo los jueves. Sí. De aquellos momentos quedan... Estoy muy orgulloso de haber trabajado contigo, John. Hombre, porque he conocido a una gran persona y me has enseñado muchísimo, casi todo lo que sé. Quiero agradecerte que siempre me hayas dejado intentarlo. Has sido una buena persona, has sido un extraordinario jefe y siempre todos los que hemos estado contigo te hemos visto aguantando lo peor con la sonrisa en la boca. Un abrazo. Cada vez que salen por ahí diciendo alguna cosilla de estas y tal, me emociona. Sí, sí. Él también pasó momentos duros. Sí, él también. Ya ha llorado. A él también le seguían. Los hijos de Juan Mari han heredado, además de alguna vivencia difícil, un buen ejemplo de vida. Cuando yo tenía 10 años era la época un poquito dura. Muy dura. En mi clase me habían preguntado, a ver, pues por qué le querían matar. Y bueno, pues yo no sabía qué contestar, entonces pregunté en casa y eso pues para ellos fue duro. Ainara, tú eres un poquito mayor que John, ¿cómo recuerdas aquella fase? Como todas las experiencias duras de la vida, como algo ejemplar, ¿no? Y como una lección de vida. Porque yo de alguna manera en ese momento lo que entendí era que ante esa situación de amenazas que lo mejor era dejarlo y que prefería tenerle a mi aita en casa antes que tener una placa en honor a quien fue, ¿no? Pero sin embargo, vista la fortaleza que tuvieron tanto él como mi ama, entendí que lo último que se podía hacer en ese momento era dejarlo y que merecía la pena luchar por las ideas y los valores que uno quería defender, aun cuando pudiera estar en riesgo la vida de uno mismo, ¿no? Al principio, pues con cierto miedo, todos los días preguntando, ¿Aita ha llegado, Aita no ha llegado, a qué hora iba a llegar y tal? Y luego, pues poco a poco te vas habituando a la situación. El tiempo ha pasado, afortunadamente aquí seguimos todos y afortunadamente la situación es otra y bueno, en el camino hemos aprendido mucho. ¿Qué diríais que estáis heredando de tu padre y de tu madre, John? Valores para el trabajo, eso sí, y luego pues los valores familiares, eso sobre todo. Para mí la familia es lo que hacemos todos los sábados y todos los domingos, cuando pongo yo la alarma, que no me quiero perder ni uno, aunque a veces me quedo dormido, la marrataco que hacemos, echando unas risas, que eso de mi ama sí que he heredado bastante. Luego con el tiempo también voy descubriendo una sensibilidad que antes no era para mí tan aparente, ¿no? Yo antes pensaba que me parecía más a mi ama en la sensibilidad, pero descubro que no, que el sensible es él. Después de estas pequeñas revelaciones, dejamos ya el presente y el futuro de Juan Mari para adentrarnos de lleno en su pasado. Celo, la justificación, atención y lealtad que han manifestado en las ocupaciones en que han servido a sus príncipes. ¿Por qué han recibido los Atucha tantos honores? Es hora de revelarle a Juan Mari todo lo que hemos descubierto. En el arranque de este capítulo nos decías que no conocías tu octavo apellido. Exactamente. Sigo sin conocerlo todavía. Pues nosotros ya sabemos. ¿Ah, sí? Sí. Ah. ¿Te parece que entremos? Por supuesto que sí, me hará ilusión además. Venga, vamos. Gracias. Hola. Muy buenas. Palma. ¿Cómo estamos? Muy bien. María Atucha.
Juanma González Embellín. Muy buenas. Encantado, un placer. Igualmente. El jefe de nuestro equipo de investigadores. Sí, ya lo conozco de la pantalla, ¿ya? Sí, o sea, ya veo que estamos todos perfectamente controlados. Muy bien. Controlados. Veníamos hablando ahora de que sabemos ya cuál es su octavo apellido. Sabemos el octavo apellido y muchas otras cosas más. Será ilusionante, seguro que sí. Vamos con esa aventura. Venga, vamos entonces. Falta el segundo apellido de tu abuela materna. Exactamente. Ella se llamaba Isabel Echevarría. Echevarría. Vamos a ir remontándonos en tu árbol genealógico para encontrar ese apellido misterioso. No ha sido fácil, pero efectivamente hemos hallado el octavo apellido de Juan Mari. Barrenechea. Ah, se repite. Se repite. Hombre. Curiosamente, el séptimo Sí. y el octavo son los dos Barrenecheas. Isabel, que nació en Dima el 6 de noviembre de 1876. Tu abuelo Julián enviudó y casó en segundas nupcias. Entonces es probable que esa sea la razón de que, bueno, pues de que Isabel, tu abuela biológica, haya quedado un poco difuminada, sustituida, digamos, en el mejor de los sentidos, por el segundo matrimonio. Pues agradezco de verdad el haber podido recuperar. Sí. Bueno, y vamos a ir ilustrando el árbol con fotografías, primero de tus padres, Antolín y Máxima, y para que no nos digan que discriminamos, ponemos también otra en el lado de tu madre, Máxima y Antolín. Con tus abuelos nos hemos puesto en 1860, 1870. Normalmente podemos seguir bastante más atrás y el recurso que tenemos son sobre todo los libros de bautismos. ¿Qué pasa? Pues que en tu caso concreto tu pasado nos lo ha ocultado el fuego. Suena un poco a Juego de Tronos o a cosa esotérica. En el año 1940 se quemó la iglesia y se quemó gran parte de la documentación. En concreto se quemaron los libros bautismales anteriores a 1800. O sea que en vuestro caso lo raro es que quede algún documento todavía. En Dima y en Guernica. En Guernica la razón fue diferente, fue el bombardeo en el año 37, los archivos desaparecieron. Lo que tenemos que hacer, pues bueno, es recurrir a otros trucos detectivescos, digamos. El más rápido, el más fácil quizás podemos decir, es las fogueraciones. Las fogueraciones son unos listados de caseríos o de casas, en el caso de las villas, de casas urbanas, en las que se recoge el nombre de la casa y quién es su propietario, quién es su inquilino. ¿Qué es una foguera? Foguera es fuego, es hogar. Yo recuerdo que una vez en un documento leí que especificaban que una foguera era la agrupación de personas que comían a una misma olla. Que es algo que hoy en día todos comemos en nuestro plato con nuestros cubiertos, pero hasta hace no mucho pues se comía directamente de la olla. Nos poníamos en torno a la mesa, de niño yo lo he hecho, y entonces en el centro viene la galdalla o el masquillo. Y entonces había que andar además vivo con la cuchara. Sí, porque si igual te quedabas sin no, nada. Efectivamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la de Dima de 1796. Ahí y entonces está, aquí vemos Oba Cofradía arriba. de Oba de Arriba, Caserío Iturrioz y su accesorio Pajar, vive Juan de Atucha Iturrioz. Y sin salirnos de esa zona, tenemos un caserío Atucha de Abajo y su accesoria, donde vive Antonio Ortuondo Atucha, y Atucha Gojeascoa, donde vive José Echevarría Atucha. O sea que los Atucha estabais por un lado en los caseríos Atucha, que os dan nombre, y por otro lado en el caserío Iturrioz. Y en algún otro caserío también aparece algún otro Atucha. Gracias a estos primitivos censos hemos confirmado de dónde vienen los antepasados de nuestro Atucha, barrio de Oba, en Dima. Vosotros estáis en Oba y habéis estado siempre en Oba. Podemos suponer que cuando menos los Atucha habéis estado en Oba desde los primeros años del siglo XVI. Tu rama la localizamos hacia 1735-40. Nos encontramos con un Juan de Atucha que se casa con una Josefa Iturrioz, que es del caserío Iturrioz. Ella es la que aporta el caserío y él, Juan de Atucha, unos pocos años después ya aparece como Juan de Atucha Iturrioz. O sea, ha adoptado el nombre del caserío como parte de su apellido, lo ha unido a la Atucha. Es curioso, pero esto era algo bastante habitual. Como segundo apellido. Como primer apellido, lo pega al primer apellido. Y entonces es todavía más curioso el caso de su hijo, que es también un Juan, es Juan de Atucha Iturrioz de Oba, o sea, le añade un de Oba, y claro, su segundo apellido
el de su madre es Iturrioz. O sea, que él es Juan de Atucha Iturrioz de Oba Iturrioz. O sea, no había posibilidad de error. Está claro de dónde viene este hombre. Está claro, sí. Eso es. Hereda este caserío, que es el caserío Iturrioz. Decíamos antes que Juan Mari estaba absolutamente enraizado en su tierra, pero está claro que algún antepasado todavía le supera. Vamos con la siguiente generación. Hay un censo de 1826, se le conoce como censo de policía. La administración siempre ha querido tenernos muy controladitos, saber quién es, dónde y cómo. Aquí tenemos el censo y nos encontramos con Antonio de Atucha, que tiene 54 años, que está casado, es labrador, es de Dima. Está casado con María Manuela de Amorortu, de 38 años, hay bastante diferencia de edad, y tienen una recua de hijos. Además es curioso porque es María Antonia, de 15 años, Pedro Antonio, de 13 años, Francisco Antonio, de 11 años, Juan Antonio, de 8 años, Martín, este no sabemos si era Martín Antonio, de 5 años, Antonio, de 3 años, José, de 8 días, y aún faltaba por nacer Felipe, que es el que luego va a seguir vuestra línea. Tu tatarabuelo Antonio tenía una pequeña obsesión por dejar su nombre en casi todos los herederos. Una fijación hay. Alguna devoción particular por San Antonio. Algo había en esa parte de la familia. Esto es lo habitual, tener un hijo cada año y medio, una cosa así. Este tema me interesa. Una mujer tan joven que es parir un hijo y prácticamente seguido quedarse de nuevo embarazada, porque hay muy corta distancia de edad entre los hermanos. Poco margen, ¿no? O sea que son 2 y medio, y es muy probable que en algunos de esos huecos haya habido otro. Haya habido algún hijo. Porque hay una mortalidad infantil muy alta. Está claro que tiene una máquina productiva. Sí, de generar mano de obra, efectivamente. Pero, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que es ya más posterior en el tiempo, eran 12 hermanos y mi mamá era la mayor y no era una casa acomodada. Podían permitirse el lujo, dicho así un poco frívolamente, de tener más hijos de lo... De excederse un poco. Eso es, porque luego iban a poder compensar con los que iban a perderse por el camino. En este caso sobrevivieron todos, con lo cual hubo mano de obra hasta excedente. Es que es uno de las ventajas, problemas que tiene el siglo XX. La higiene y la medicina mejora mucho, la mortalidad infantil desciende mucho, y entonces nos encontramos con una superpoblación que, por ejemplo, va a ser una de las razones de que esa emigración a América, que en algunos casos hemos comentado, es que hay muchos más hijos que sobran. Luego, después de este de 8 días, además, viene también otro más, por lo menos. Felipe, cuando menos que sepamos, Felipe. Y si tuviéramos las actas bautismales, pues igual nos encontrábamos con alguno más. Bueno, y aquí tenemos una muy somera descripción del caserío, de ese caserío Iturrioz. Contiene de superficie, con inclusión del Antuzano, 50 estados, o sea, 190 metros y 250 milésimas. Este documento lo que se hace es luego contarnos las tierras que pertenecen al caserío. Y en concreto habla de 5 heredades de cultivo, el cultivo que sería maíz, que sería trigo, porque el trigo se ha estado cultivando aquí hasta los años 50. Probablemente también algo de huerta y tal, y luego tenía 6 montes y 2 castañales. La castaña es un producto alimenticio muy importante, y no solo producto alimenticio. Las cáscaras de las castañas se vendían. Iturriza cuenta a fines del 18 que de Bilbao salían para Alemania barcos de cáscara de castaña para fabricar bayetas. Bayetas, eso es lo que dice Iturriza. Pues en total están hablando de unas 7 hectáreas de terreno, que para la época era un caserío solvente, y además, como ves, diversificado. Vamos a poner aquí una parte de este documento, y aquí tenemos situado al caserío Iturrioz. De esa saga de Antonios vamos a hablar ahora. Nos detenemos en 3 hermanos, hijos de Antonio de Atucha. Uno, Francisco Antonio. Otro, Juan Antonio, y otro, Felipe. El fuero permite que herede uno el caserío, y a los otros pues se les da una pequeña dote, una pequeña compensación, y se les dice ahí está la puerta. Un puñado de tierra, una teja y un real de vellón. Efectivamente, y a veces los documentos dicen un árbol el más alejado de nuestras propiedades. También, o sea, que para que, bueno, no te desheredo, te dejo tierra, te dejo casa, porque te dejo una teja. Eso es. Y te dejo dinero. Y te dejo dinero. Un real de vellón. Y a partir de ahí, tú mismo. Bueno, pues eso es lo que le pasa a Felipe. Que Felipe va a ser el que va a continuar tu línea.
Juan Antonio es el que va a heredar el caserío Iturrioz. Entonces ahí va a seguir una línea de los Atucha en ese caserío, digamos la línea que va a mantener esa propiedad más acomodada. Que continúa. Y que continúa, efectivamente, porque sigue habiendo Atuchas en el caserío Iturrioz. Felipe pues sale del caserío Iturrioz con una mano delante y una mano detrás, y entonces va a protagonizar uno de las pocas aventuras de la familia Atucha. Habéis estado siempre en Ova, siempre en Dima, ¿eh? Y de repente Felipe se lía la manta a la cabeza y se va a Igorre. Y en Igorre se va a casar con Antolina Abasolo. Se casan en 1862. Antolina Abasolo, que es de Dima, por supuesto. Sí. Una cosa es que salga del pueblo y otra cosa es que rompa con la tradición. Y rápidamente van a volver a Ova. En 1865 ya los tenemos en el caserío Arriburu y ahí vais a seguir hasta 1930. O sea que en 450 años, casi 500 años, os habéis movido 1,5 kilómetros. Salvo este arrebato de Felipe que se fue unos pocos años a vivir a Igorre. Estamos con las raíces escaladas en Ova. Está claro. En esta historia aún nos queda un personaje, digamos, curioso. Al menos su historia lo es. Francisco Antonio, igual que Felipe, se tiene que ir. Sí. Y se va también a Igorre. Francisco se va a quedar a vivir en Igorre. Y ahí se dedica, bueno, pues a negocios diversos. Y tiene uno que es bastante curioso. En 1859 estalla la guerra entre España y Marruecos. Es la que se suele llamar como Primera Guerra de África, Primera Guerra de Marruecos. Y entonces las diputaciones crean unos tercios, los tercios vascongados se llamaban. Cada diputación aporta 1.000 soldados. Esos soldados en teoría eran voluntarios. Pero parece que no había tanto voluntario en las provincias, parece que sacar 1.000 voluntarios de cada territorio histórico no era tan fácil, y entonces las diputaciones les pagan, o sea, son voluntarios de aquellas maneras. Sí. En el caso concreto de Vizcaya, la diputación pagaba 4.000 reales, son 6 euros al cambio, pero bueno, en la época era una cantidad importante, y luego a la hora de conseguir esos voluntarios, pues se hacía por pueblos. A Igorre le toca poner un soldado. Si no hay un voluntario en Igorre, hay que sortear entre los mozos a ver a quién le toca. Y entonces surgen una serie de empresas por todas partes que lo que hacen es gestionar el alquiler de un soldado voluntario, que podía ser de donde fuera, y que iba a ir a la guerra en sustitución de el local, el lugareño. Y Francisco es uno de estos managers de soldados. Y entonces Francisco consigue un soldado que es Eustaquio Balena, un hombre de 25 años que es de La Guardia, un agricultor de La Guardia que probablemente pues estaba en una situación muy apurada, y entonces digamos que se ofrece voluntario, entre comillas, para ir en lugar del que tuviera que ir por Igorre. Es un mercenario. Sí, sí, es decir, es una persona que va a la guerra por dinero, claro, sin más. Vaya, vaya. Así que este tipo de empresas ya funcionaban hace 2 siglos. A Eustaquio Balena le paga 3.000 reales por ir a la guerra. Y se queda con 1.000. Y se queda con 1.000 porque Diputación daba 4.000. O sea que es un comisionista, de alguna manera. La verdad es que un poco mafiosillo sí que es todo esto. Un poco. Bueno, de todos modos, ahora los jugadores también tienen sus representantes. No. Lo hacía de esta manera. Hombre, entre saltar al césped en pantalón corto y lanzarse a la guerra de Marruecos bayoneta en mano, quizá hay alguna diferencia. Hay mucha gente que necesita dinero. Eso es. Entonces, mira, te doy 3.000. Como pasa ahora, si tú no quieres, va a haber otro. O sea que o lo tomas o lo dejas. 3.000 o nada. Eso es. Entonces, esa fue la situación. Este es el documento que nos cuenta cómo Eustaquio Balena va a Diputación, cobra sus 4.000 reales y acto seguido se los entrega a Francisco Antonio Atucha, y él le da 3.000. Volvemos ahora a tu línea Atucha. Siguen siendo inquilinos, siguen viviendo en el caserío Arriburu, pero Antolín va a empezar a trabajar fuera del caserío. Tu padre va a dar el salto definitivo de la azada al acero y va a venir a trabajar a Bilbao, a los astilleros Euskalduna, pero sin dejar de vivir en Dima. Claro. Y esto se va a poder hacer por algo que pasa en el Valle de Arratia, el tranvía. ¿Qué suponía eso? La gente del Valle de Arratia puede acercarse a Bilbao con relativa facilidad a trabajar. Antolín está trabajando, está ahorrando dinero, y entonces cuando se casa con tu madre, Máxima, en 1930, se van a vivir a Areacha, a Villaro, compran el caserío Larragán en 1930, que costó un dinero.
19.000 pesetas, 19.000 concretamente. pesetas, Sí, eso que es. para aquel entonces, sin duda alguna, era una cantidad respetable. Fuerte, muy fuerte. ¿Por qué este salto? Porque son propietarios. Es algo que psicológicamente, incluso probablemente socialmente, es importante. Pero hay que pagar 19.000 pesetas. Entonces, para pagar esas 19.000 pesetas hay que trabajar mucho. La verdad es que es esa mentalidad del esfuerzo, del trabajo que decíamos. Pero además es que pillan una muy buena coyuntura. Normalmente los caseríos no salen a la venta. Pero en este momento la industrialización, que en el caso de Vizcaya es muy fuerte, está absorbiendo mucha mano de obra del mundo rural. Entonces hay mucho inquilino, como probablemente se le pasó a tu padre más de una vez por la cabeza, que decide abandonar el caserío en el que está, que apenas le da para vivir y poco más, y decir, mira, yo me voy a la fábrica, cobro un sueldo fijo todos los meses, tendré que currar mucho, tendré que estar mucho ahí, pero digamos que hay una seguridad. Entonces muchos caseríos de inquilinos se quedan vacíos y sus propietarios no consiguen nuevos inquilinos. Entonces en ese momento salen a la venta caseríos y salen a la venta en unos precios relativamente ventajosos. Por un lado la voluntad de adquirir un caserío, por otro lado la posibilidad de ahorrar dinero gracias a la industria y por otro lado la coyuntura que les facilita el adquirir un caserío. Y aquí tenemos el caserío Larragán, donde sigue viviendo una hermana tuya, y para completar la parte ilustrada te ponemos a ti, Juan María Atucha, ahí de aguerrido montañero, y aquí con tu mujer. Con Begoña. Con Begoña. Hay continuidad. Hay más Atuchas. Porque hay 4 más Atuchas, Asier, que es el mayor, Iskander, Ainara y John. Y no queda ahí, sino que de 3 de mis hijos hay 9 nietos. O sea que hay Atuchas para rato. Bueno, pues esto es todo lo que te podemos contar. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que en muchísimas ocasiones cuando yo oigo decir esto es todo, parece que uno quiere justificarse diciendo es poquito, pero es lo que tenemos. En este caso no puede interpretarse de esta manera porque esto es enorme y no puede faltar además la felicitación por la gran profesionalidad, la minuciosa labor en la que estáis metidos. Yo creo que este programa tiene un futuro impresionante. A ver si es verdad. Muchísimas gracias, Juan Mari, pero por nuestra parte esto no era todo. Aún hay más. Una última sorpresa. El caserío de Iturrioz tenía derecho a llevar armas reales. Se dice que es un escudo de campo azul con un león coronado de plata. Y dicen, por representar el león, la valentía y generoso ánimo con que sus descendientes se han portado, y el campo azul, el celo, la justificación, atención y lealtad que han manifestado en las ocupaciones en que han servido a sus príncipes, al señor de Vizcaya se supone, en lo militar con acreditado valor y en lo político con ejemplar fidelidad y firmeza, mereciendo ascender a honoríficos puestos y preeminentes dignidades. Ahora la pregunta es, ¿Juan María Atucha se considera a día de hoy, después de lo que ha vivido, digno de llevar estas armas reales? Bueno, para empezar, mi servicio, el servicio que yo haya prestado no ha sido a príncipes, ha sido con la mejor de las voluntades a mi pueblo y a la causa de este pueblo. Mi aportación ha sido muy modesta y yo me quedo con la idea y con el orgullo que uno siente de ser descendiente de esa gente. Pues ponemos aquí, como punto final, este escudo de los Atucha de la Casa de Iturrioz, y este puede ser el resumen de lo que ha sido toda esta familia. 500 años de Atuchas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. De verdad. Misión cumplida. Toca ya cerrar la puerta del pasado, pero antes vamos a entregar a Juan Mari esos documentos que tanto le han gustado. Este largo trayecto a través de 500 años del apellido Atucha toca a su fin. ¿Cómo te has sentido? Yo comodísimo, agradecido e impresionado. Realmente cómodo y emocionado a la vez. Juan Mari, nosotros te recogimos con 7 apellidos y te devolvemos con 8, con el Barrenechea. Sí, sí, Barrenechea que repite. 7º y 8º apellido tienes ya, iguales. ahora ya los tengo completos y no los olvidaré más jamás. Y ese 8º apellido queda recogido en esta carpeta en la que también se incluyen el resto de documentos que conforman ese pasado tuyo. Y no te olvides que también tienes el documento en el que te recuerda que tienes derecho al escudo de armas. Ajá. ¿Y es para mí? Sí.
Pues lo conservaré, pero Para que con lo puedas todo consultar cuando cariño y para consultarlo, efectivamente. Vamos a ver. Eskerrik asko, Juan Mari, iztien guri zugaz batera ibilbide hau eite. Niretzako gogore bat izan da, zuek egin dozuenen partaide izatea, eta benetan atsedengarri izan da zuokaz tratatzea. Eskerrik asko. Zeuri. Eskerrik asko, Olga. Complacidos por haber descubierto algo nuevo a un político tan memorioso, atracamos en este puerto. Solo faltan 7 días para la próxima travesía. Os invitamos a bordo. Ya sabéis que compartiréis camarote con personajes que traen de otros siglos muchas historias para contarnos.